Modo Opinión presenta la entrevista. Son las 12:38 de la tarde. Con nosotros Raniero Casoni, consultor político presente en Modo Opinión. Tu nombre se pronuncia Raniero. Raniero. ¿De dónde es? Ese nombre es una disputa que hubo en mi familia para poner... querían ponerme Rainiero, mi mamá no quería que se pareciera al príncipe de Mónaco, entonces le quitó la primera I. Okay. Yo soy el príncipe de Caracas, pero como ya no se reconoce monarquía, pues hoy tenemos simplemente Raniero Casoni, consultor político. Raniero, qué bueno que un día como hoy, en medio de un debate como el que teníamos hace unos cuantos minutos, tú estás presente con nosotros, porque ¿quién mejor que tú, que también tiene conocimiento de las estadísticas, tanto nacionales como del mundo completo, por lo menos de los países que tú has trabajado y que has visitado, al respecto con el tema de los usuarios, con acceso al Internet, con acceso al chat, con el acceso a las redes sociales, con conocimientos por lo menos básicos de poder utilizar equipos modernos para retirar dinero, para depositar dinero, para hacer llamadas a larga distancia? ¿O qué tan factible o posible tú ves que en República Dominicana, con la tecnología que tenemos, podamos avanzar a un sistema de elecciones utilizando? Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos preguntas. Son dos preguntas. Vamos a continuar con el tema del acceso al Internet. Lo primero, hay que comprender, estamos en una revolución industrial, la segunda que se pudiera llamar así, más que industrial, es una revolución tecnológica que nos ha interconectados a todos. No es lo mismo gobernar, fíjate algo tan base. Así como no es lo mismo el celular que tienes hoy al de hace 5 años, no es lo mismo gobernar hoy que hace 4 años. Claro, muy diferente. No es la misma campaña electoral, no son los mismos accesos. Entonces tienes todo un componente de adaptación de la sociedad. Y vemos que a veces hacemos las mismas prácticas que nos funcionaban hace 30 años. Cuando tú empiezas a ver cómo empresas empiezan a profesionalizar todo lo que son los componentes de su gerencia. Gerencia de recursos humanos, gerencia de comunicación, gerencia de mercadeo. Claro. El mercadeo ha evolucionado. El mercadeo de 1.0, que era: yo te digo que necesitas este producto. 2, yo te digo que este producto es el mejor. Y 3, te digo, el 3.0, que es el último, y hay un libro muy bueno de Copter que lo dice. Mira, tú sabes que esta agua es la mejor, la necesitas, pero sabes que cuando nosotros hacemos reciclaje, entonces te alimenta como el espíritu. Y tú dices, entre esta y esta, yo prefiero la que da el reciclaje, así pague un poquito más. Entonces, esas cosas están ocurriendo en este mundo. Y así como las tecnologías han impactado en esa capacidad analítica y crítica de la sociedad, también ha impactado en el mundo profesional, electoral, de campañas electorales y de gobierno. En ese marco es que hay que hacer campañas electorales. Entendiendo esa situación, es que hay que comprender cuáles son las estrategias. El Facebook, por ejemplo, un candidato, un gobernante, no se lo puede dejar a la sobrina, ni al hijo, ni a la mamá, ni al esposo. Tiene que tener a alguien profesional. No es lo mismo el estratega digital al que te hace el contenido. El estratega digital te dice hacia dónde va. El de contenido te genera la información. Correcto. Y otro es el que está al lado tuyo colmando las fotos para poderlo subir a las redes. O sea, estamos hablando de un equipo. Correcto. Así como en las campañas electorales requiere quien te ayude con el coaching político, porque generas alrededor de ti un equipo que necesita estar compenetrado, acompañarte hasta el final. Y a veces estamos en el día a día que no nos damos cuenta ni nos hacemos las preguntas correctas para llegar al lugar donde estamos. Entonces, ¿estamos preparados para que ahí voy a la pregunta de Carla? ¿Está realmente preparados nuestros partidos políticos para afrontar desde el punto de vista tecnológico unas campañas digitalizadas, sin temor a tener fraude, sin temor a que nos haya alguna manipulación? Eso es una pregunta que habría que hacerse antes de responder si es o no viable unas campañas en tecnología. Porque en los países industrializados, los países llamados primer mundo, no, hay algunos que no tienen la tecnología. Entonces, porque además es un proceso civil, es un proceso que invita a la participación.
Y justo de lo que hablábamos del tema de la tecnología, así como hoy hay mucha información, ocurre la perversidad de la mucha información, que es que el algoritmo solo nos muestra lo que queremos ver. Entonces ahí pasa mucho que la gente dice, no, es que estamos bien porque vamos a ganar porque todos mis seguidores en Facebook ponen cosas nuestras, ¿vale? Pero resulta que es el algoritmo que te está engañando. Correcto. Como pasó en los Estados Unidos, que también las 10 noticias más leídas durante la campaña electoral entre Trump y Hillary fueron falsas. Entonces, hay todo una nueva indicio de tecnologías que están al presente que requieren de estrategias para afrontar ese reto que nos ha llevado a la sociedad tecnológica del día de hoy. Raniero, Bueno, sí, Carla, primero. no sé si queremos entrar para hablar con el taller del workshop o tenemos antes preguntas. Yo quería decir algo con respecto a la señora que llamó de Venezuela. Sí, de la Bueno, dominicana de aquí, de que La vivió Romana, en Venezuela. en Punta, que vivió, bueno, está en La Romana, que Está vivió la- en Venezuela. Yo, al igual que ella, amo este país, creo en este país, pero el dolor que sentimos con lo que ocurre en Venezuela es desgarrador. Los escenarios que presenta Venezuela, les puedo decir, no ha tocado fondo. Si esa señora salió hace 2 años, cuando el pasaje en bolívares, y ella sabrá, costaba en aquel momento 40.000 bolívares. Hoy, almorzar en la calle, en un restaurante medio, cuesta 600.000 bolívares. O sea, tengan en cuenta, 2 años. 40.000 un pasaje que cuesta $300. Un pasaje Hoy, aéreo. ¿tú un te pasaje refieres? aéreo. Ok. Un almuerzo en Venezuela hoy cuesta 600.000 ¿En cuánto bolívares. está el nivel de inflación actual? Estaba la última vez que revisé, está en 1.700% Una anual. locura. Una Tú fuiste, bueno, hace varios años ya. No, yo el año, bueno, sí, exacto, el año antepasado Iniciamos- fue el último y yo dije, ya no hay condiciones para que yo vuelva. ¿Cómo cree que culmina el proceso electoral en el día de hoy allá en Venezuela? Habría que preguntar, ¿hay un proceso realmente? Hay un proceso No hay, realmente. realmente. Exacto. Pero más allá de eso, no sería serio como analista no considerar que exista algún tipo de cambio. Es decir, que Henry Falcón o Javier Bertuzzi, sobre todo Falcón, tengan la oportunidad de ganar. Es lo que un amigo consultor en Venezuela, se llama Osvaldo Ramírez Colina, dice: la transición rosada, porque estamos hablando de que no es tan rojo como el chavismo, como el madurismo, que pudiera ser la transición rosada, que no es una transición en sí misma, porque puede ser producto de acuerdos. Es la menos probable, pero hay que tomarla en cuenta. Las otras 3 es que no pasa nada. O sea, hay mucha expectativa sobre lo que hoy pudiera ocurrir, y realmente lo que va a ocurrir es que mañana se recrudezcan las sanciones por parte de los países que Seguro. están afuera, que saben que no es una crisis nada más democrática y social en pro de la defensa del pueblo venezolano, no. Se sabe la realidad. ¿Qué? Es que no es eso tampoco. El tema es que si Venezuela sigue por el camino en que va, me va a perjudicar económicamente a mí. Y no porque yo tenga negocios con Venezuela, es porque su población está saliendo en estampida. Correcto. Colombia es un país muy afectado de manera directa. Claro. República Dominicana recibe en el último censo hay 24.000 venezolanos, y esto es importante aclarar, 24.000 venezolanos que pueden estar entre estatus legal y estatus irregular. Pero además, esos no son todos los venezolanos que han venido a la República Dominicana, porque le dicen, pero no, es que hay muchos más. Claro que hay muchos más. ¿Cómo la señora? La señora es dominicana, pero habla más venezolano que Sí, dominicana. claro, tiene 38 años viviendo Tuvo en Venezuela. 38 años viviendo en Venezuela. Entonces tú la oyes hablar y tú percibes que es venezolana, Sí. pero realmente es dominicana. Sí. Entonces, esa sensación que está ocurriendo en la República Dominicana es porque hay muchos dominicanos naturalizados que provienen de Venezuela. Ahora, una pregunta que yo creo que no se la ha hecho a nadie. Y ojo, de los comunicadores o personas que están en los medios de comunicación, yo he sido uno de los abanderados y más solidario con el tema de Venezuela. Ahora, yo nunca le he hecho esta pregunta a nadie, ni a ningún venezolano. ¿Por qué tú crees que Venezuela está hoy así? ¿Qué han hecho los venezolanos o qué han dejado de hacer para que ustedes estén en esta situación?
Wow, eso es tema de una clase prácticamente de 2 horas, Bueno. tratar de explicar lo que ha ocurrido en Venezuela. Porque hay que conocer desde la revolución, desde el golpe de Estado del 92 y por dónde proviene todo el colapso del sistema de partidos políticos. ¿Sabes qué? Voy Antes de El que colapso continúe... del sistema de partido político. Nosotros tuvimos un debate recientemente de eso. Porque te lo hago la pregunta porque es bueno que uno conozca la historia de los países vecinos, de los países de la región, y que nos miremos en este espejo. Y sabes que, perdón, Samuel, sabes que un venezolano me dijo, es que no lo vimos venir. O sea, estamos sorprendidos del momento en el que estamos. No supimos escuchar. Y no supimos escuchar porque sí hubo indicios de que iba a pasar esto. Voy a tratar de ser bastante breve con esa Claro. pregunta porque quisiera hablar de los escenarios. Claro. En el 92 comienza desde el 89, la presidencia de Carlos Andrés Pérez fue muy convulsionada y el sistema de partidos empezó a colapsar porque, entre palabras más, palabras menos, Carlos Andrés Pérez dejó de gobernar con el sistema de partidos y puso muchos independientes y eso le generó, a través de medidas económicas fuertes, un conflicto entre partidos políticos, medios de comunicación, sectores empresariales y una cúpula militar que estaba infiltrada desde los años 69, cuando Venezuela logra vencer las guerrillas y cambian el proceso de lucha de la izquierda. Es muy complicado porque en muy poco tiempo no se puede explicar. Claro. Eso ocurrió en aquel momento. Viene el golpe, viene la destitución de Carlos Andrés Pérez y colapsó el sistema de partidos políticos. Colapsa cuando un dirigente de ese sistema de partidos, que era Rafael Caldera, expresidente de Venezuela, logra la presidencia en el 94 sin ningún partido político tradicional. Ahí ya vino un sonato. Ya ahí había algo que había que escuchar. Algo había que reacomodar y no se hizo. Por eso te digo, no supimos escuchar. Luego en el 97, 98, Chávez logra ganar unas elecciones con mucho apoyo de ese sector privado, de ese sector militar que quería el poder por encima del sistema de partidos. El sistema de partidos se cae por completo, ya no existía DECOPEI, con muy poco margen de representación en el Congreso, se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ese Congreso tiene un discurso del 5 de julio, lo pueden buscar en internet, el 5 de julio de 1999, Luis Castro Leiva, un historiador, decía lo que le venía a Venezuela. Pero además, una entrevista a Carlos Andrés Pérez antes de las elecciones también decía para dónde iba Venezuela. Pero es que además, un candidato presidencial que compitió con Chávez decía, lo que decidamos en el próximo año marcará el rumbo por los próximos 30 años del país. Y eso también es un video. Entonces, lo que ocurrió fue el colapso del sistema de partidos políticos. Interesante y peligroso para nosotros mismos aquí en la República Yo Dominicana. quiero además traerlo a República Dominicana. Justo nuestra firma hace un análisis de coyuntura sobre lo que ocurre en República Dominicana. Lanzamos el 1 en marzo, un poco analizando las encuestas que están y les decíamos, ojo, cuidado, alerta. Hace 2 años decía las encuestas, quiero a alguien nuevo, pero dentro de un partido político tradicional. Hoy te dicen 67% quiero algo nuevo que no esté dentro del sistema de partidos. Hay que escuchar. Y hay un 40% también del electorado que no tiene ningún tipo de afiliación ni compromiso con ningún candidato ni con ningún partido. Eso siempre existe, eso no es un problema, porque eso al final terminan votando. El problema está en que por primera vez una sociedad conservadora, desde que se consolidó la democracia, considera un partido distinto a los que existen. Eso hay que verlo. Vámonos a una pausa y continuamos de inmediato en breve con esta interesante entrevista en Modo Opinión. 54 de la tarde, continuamos en Modo Opinión. Raniero, háblanos un poco sobre un primer workshop de marketing político y campañas electorales que se va a celebrar aquí en la ciudad de Santo Domingo. Ya lo hicimos y de hecho en este momento nos estamos turnando porque estamos a puerta cerrada. Fue una experiencia enriquecedora, la verdad. Sí, fue los días 16, 17, 18, 19 y 20. Sí, fue el 16, 17 y 18, perdón, en Santo Domingo, lo hicimos en el Hotel Catalonia. Fue una experiencia con una energía, de verdad, bella, porque fue una compenetración, asistieron dirigentes importantes y eso nos llenó de mucho orgullo.
porque además nos piden ahora que lo volvamos a hacer y lo vamos a hacer. Esto es un Porque es un anuncio que tema vamos a hacer, muy lo vamos a interesante. volver a hacer en septiembre, en octubre. Espero verlos en, Por favor, en esa envíen una invitación y nosotros próxima. estaremos. Avísanos. Eso va a ser, Y- por supuesto, porque es que, como decía al principio de la entrevista, estamos hablando de una sociedad que está dinamizada y que como no nos abstraemos de ella, pensamos en la cotidianidad de las cosas y recurrimos a las viejas fórmulas que pueden funcionar, y esto es importante, pero que no necesariamente van a funcionar si tienes una propuesta novedosa. Claro. Entonces, eso lo vemos ahí, hacemos una pregunta fundamental, ¿por qué ser candidato? Y ayer estuvo acá Orlando Goncalves y nosotros compartimos la misma filosofía, somos el mismo equipo, donde nosotros queremos asesorar políticos no con vocación de poder por el poder, Claro. sino políticos con vocación de transformar. Y de servicio también. Y de servicio, por eso. Entonces, bueno, pero además vamos a aprovechar que esto es una emisora que no solo lo escuchan acá, sino que a través de Sí, de claro. YouTube también lo ven en otras latitudes. 25 y 26 vamos a estar en Panamá, en el ADEM Business School, y en Casa Ariana el 1 y 2 de junio en Guatemala. Raniero, gracias. Estamos a la orden en este espacio, pero no quiero que despidamos el programa sin hacerte varias preguntas de lo que es la política nacional en la República Dominicana y no tanto en lo general, sino en el tema, por ejemplo, nuestro, que tenemos el interés de participar en el próximo proceso electoral. En el año 2020 acabamos de ser electo vicepresidente del Comité Municipal de Nagua, nuestro partido, y más adelante estaremos también ocupando una posición importante a nivel nacional en el PRM, Partido Revolucionario Moderno, y Dios mediante participaremos también, no en el próximo proceso, sino en todos los procesos que se avecinan en nuestro país. Dentro de las redes sociales, tecnología y demás, ¿cómo sugieres manejar una campaña electoral? ¿Qué nivel de interés debemos prestarle nosotros en medio de una campaña? Y también luego de la campaña, en medio de un gobierno o en medio de una posición, ¿cómo poder transmitir ese mensaje correcto a la gente de lo que uno hace y lo que uno quiere hacer? Bueno, lo primero que quiero decir es que hoy se cumplen 2 años para la próxima cita electoral. Yo no hice 2 años y eso suena como que, falta Las todavía mucho congresuales, porque ya tiempo. las municipales son antes. Sí, por supuesto. Pero yo estoy pensando en las presidenciales y congresuales. Sí, correcto. Y vamos a ver si la ley electoral se termina de aprobar y eso puede acomodar De partido que se político. divida finalmente y con orden las 2 elecciones. Pero quedan 2 años. Para esos 2 años quedan 730 días para la próxima cita electoral. Un candidato presidencial necesita una meta de 2.500.000 votos para ganar o para pasar a una segunda vuelta, Sí. por lo menos. Si a eso le sumamos que a partir de hoy, cualquiera de ustedes 3 es candidato presidencial, tiene que tocar aproximadamente 3.430 personas diarias para llegar a esa meta de 2.500.000 votos. Me gusta, Para tocarlo me una gusta sola dónde vez. va. Ya yo sé por dónde viene. Toca, Samuel, atención. toca una sola vez. Yo estoy Toca entendiendo. una sola vez a esa persona. Y yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha sido enamorado con una sola vez que haya tocado a esa persona y en 2 años cobrar? Tiene que ser un actor que ya haya participado. No. Sí. Que ya lo conoce. No, Yo sé ya, dónde- ya, yo la sé cuál es el pregunta punto. mía, mi pregunta. ¿Alguno de ustedes 3 ha sido enamorado Nunca. con solo verlo una vez? No, ¿verdad? Siempre existe una conexión, siempre existe un contacto. Y yo siempre digo que la política electoral es como el amor. Tiene que haber constancia, perseverancia para generar capital social. Porque tienes el camino fácil, saca los cuartos, cómpralos, pero no es un voto fiel. Claro. No. No es garantía. Ahora, el que tú enamoras, el que tú cautivas con un mensaje adecuado en 730 días, con un equipo escalonado, jerarquizado, se puede ganar. No tiene que ser un actor viejo. Tiene que ser un actor que proponga cosas nuevas. Tiene que ser un actor que enamore a los políticos. Tiene que ser un actor Que sepa transmitir definitivamente y comunicar. transmita emoción y que utilice las redes sociales. Pero que también sepa cuáles redes sociales. Claro. Porque cuando tú vas a Nagua, Instagram quizás no es el más adecuado. Pero Facebook sí. Facebook sí. Y que cuando tú ves en las redes sociales se compran unos bots para estar posicionados en los Twitter, para estar en tendencia, pero que al final no termina Claro. siendo
algo que convenza, porque en Nagua, porque en Montecristi, porque en Santiago incluso, no todos usan Twitter. Claro. Entonces hay que saber cuáles son los Estudiar mensajes. y conocer las estadísticas nacionales para poder desarrollar algún tipo Pero de campaña. siento que tienes algo con Manuel. No, con Samuel. Samuel. Quería No. le estaba explicando la realidad que Un numerólogo, existe ese en la que le digo, República el Dominicana, numerólogo. porque nosotros que somos fieles seguidores de ese tema, lo tenemos en práctica, lo utilizamos. Pero Samuel fíjate que decía- es importante lo de los números. Para culminar, sí, cuéntame. Fíjate lo importante de los números. Hay que analizar las estadísticas. Claro. Hay que ponerse meta. Pero hay que ponerle meta a los dirigentes. Porque tú tienes asalariados, botellas, le puedes decir que por parte del gobierno, pero gobierno puede ser municipio, puede ser cualquiera. Pero si no tienen un trabajo constante del mensaje para construir una maquinaria electoral, no vas a ganar. Correcto. Entonces vas a depender de factores que son mucho de mayor incertidumbre y nunca de tu propio trabajo, y por tanto nunca tendrás un capital propio para enfrentar una próxima elección. Gracias, Muchísimas Raniero. gracias. Hasta el próximo domingo en Modo Opinión.